Bueno, aquí vamos a ver un poco lo que son otros cálculos de centroide, ¿verdad? Que se utilizaría la integración. Entonces, en este caso, ¿verdad? Dice, cuando se conoce la función matemática que describe la forma del cuerpo, el centroide se puede calcular por integración directa. Entonces acá lo que tenemos es que este es el primer momento de área que habíamos visto. Entonces esta integral de acá es la que trataríamos como una integral doble, tanto para x como y. Entonces aquí la idea es, entonces si se conoce la función matemática, ¿verdad? Y podemos crear este elemento de área. Entonces a veces se complica un poco, pero se simplifica dependiendo de la función que tengamos y calcular ese elemento de área. Entonces, ese elemento de área en el fondo pueden ser horizontales o verticales, dependiendo de la posición, ¿verdad? O dependiendo del momento que queramos calcular. Entonces, esta integral doble entonces se puede transformar a una integral sencilla con un elemento de área en función de x o en función de y. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, claramente. Entonces, acá tenemos aquí en el eje coordenado o xy, tenemos aquí entonces una función. Entonces queremos calcular el centroide de toda esta área que está aquí, achurada digamos en celeste. Entonces lo que hacemos es determinar un elemento de área. Entonces en este caso se determina un elemento de área vertical en el cual siempre ese elemento vertical va a tener una coordenada x con respecto al eje y o respecto a O, y el punto de ese elemento que va a corresponder a la altura y. ¿Verdad? Entonces, ese elemento de área corresponde a la altura, que sería y. ¿Verdad? Esto es un rectángulo y por un dx. Entonces, cuando es un elemento vertical, entonces el dx es el que varía. Entonces, en este caso, si queremos calcular esta integral, que es x de a, que sería la integral del x del elemento por el de a, entonces lo que hacemos es que sustituimos, ¿verdad? El, el elemento de área, que entonces el elemento de área es y por dx. Entonces al sustituir el y por el dx por x, al final nos queda entonces x por y por dx. Entonces, dependiendo de la función que conozcamos, por ejemplo la de y, si y está en función de x, entonces nos queda una integral sencilla en términos de x. Igual para el caso de y de a. El y del elemento, en este caso, si es la coordenada del centroide, va a estar entonces aquí a esta distancia, que corresponde a y medios. Recordemos que esto es un rectángulo de base de x, altura y, el centroide está en x, x del elemento igual a x, y y del elemento es y medios, ¿verdad? Que es la mitad de la altura del rectángulo. Entonces por eso al sustituir el y del elemento lo tenemos como y entre 2 por y de x. Entonces dependiendo de las funciones, entonces ahí podemos entonces simplificar para que nos quede al final, como y está en función de x, al final nos queda una integral de una función de x. Y se vuelve generalmente tal vez un polinomio, entonces generalmente no es tan complicada de resolver. En el caso que utilicemos un elemento horizontal de área, entonces este elemento horizontal de área va a tener de base, que vean que va a ser, en este caso la base va a ir variando también, ¿verdad? La base va a ir variando. ¿Por qué varía? Porque lo que es constante es esta distancia O a A. Entonces, la base en este caso va a ser siempre A menos la coordenada de ese punto. Por eso es que aquí sería, por ejemplo, A menos X, sería esta distancia de aquí, que sería la base de este elemento, de este rectángulo diferencial.
Entonces de base sería a menos x por dy de altura. Las coordenadas, ¿cuáles serían? Sería a menos x entre 2, ¿verdad? Que sería aquí a menos x entre 2 y altura dy. Digo, y el y barra, perdón, sería igual al y del elemento. Entonces, cuando aquí sustituimos esta integral, que es la que queremos calcular, el x del elemento por el de a, al final se transforma en esta operación de acá. Para el caso de y por barra, el y del elemento vimos que es igual a y el de a vimos que sería a menos x por el de y, ¿verdad? La base de ese rectángulo horizontal por su altura de y. Y aquí es cuando queramos hacer, por ejemplo, utilizando coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares ocupamos el ángulo θ y un radio r. Entonces, igual tenemos que identificar la posición del x del elemento y del y del elemento, ¿verdad? Utilizando igual las relaciones un poco trigonométricas que acabamos de ver también con relación a la posición del centroide sobre la línea que está aquí del radio r. Por lo general, nosotros vamos a calcular vamos a utilizar generalmente estas de acá, y más adelante aquí vemos un ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice determine por integración directa el centroide del área mostrada en la figura. Exprese la respuesta en términos de A y H. Entonces aquí el área que nos interesa es esta que está aquí achurada, que está comprendida entre la recta cuya función es mb por x, donde m es la pendiente, vean que nace del origen, y una parábola que tiene una constante k por x al cuadrado. Y está comprendida en los límites de integración de u de 0 hasta a en x y h en y. Entonces en este caso vamos a calcular solo la coordenada x de momento. Entonces la coordenada x del centroide de esa área entre esas dos funciones, por definición vimos que era la integral de x de a entre la integral de a. Entonces tenemos que calcular las dos integrales por separado y después hacemos el cociente. Entonces para los límites del problema vimos que las constantes m y k son, ¿verdad? Entonces si nos devolvemos, la pendiente es la relación entre la altura y aquí y la base, entonces sería h, la distancia OH, que sería OH entre a menos 0, que es a. Despejamos, encontramos la pendiente que sería h entre a. Y para el caso de k, ¿verdad? Cuando x igual a, entonces sería a cuadrado y y vale h. Entonces h igual k por a cuadrado. Despejamos k, que sería h entre a cuadrado, que es lo que tenemos acá. Entonces ahora aquí vamos a usar un elemento diferencial vertical. Entonces primero vamos a calcular el de área. Entonces el elemento diferencial de área es entre los límites en x de 0 a, que está acá. Aquí x varía entre 0 a. Y, y en y los límites son inferior la parábola y superior la recta mx. Entonces voy de 0 a y de kx cuadrado a mx de y de x. Entonces integramos la parte interna con dy y luego la con dx. Entonces al final obtenemos esta relación que nos da ma cuadrado entre 2 menos ka al cubo entre 3. Y luego lo que hacemos es sustituir los valores de m y de k que acabamos de encontrar, ¿verdad? Evaluando esos límites. Y obtenemos entonces el valor de a, ¿verdad? Y aquí sería el de a, que sería h a sextos. Para el caso del qy, ¿verdad? El qy sería x de a. Entonces, ¿qué diferencia tiene con esta otra integral? Es que le estamos multiplicando por x, ¿verdad? Entonces esta integral aquí por x de a, sería la misma integral que tenemos, solo que le agregamos el x. Entonces aquí, al hacer la integral igual, entonces lo que estamos haciendo es elevando un grado más, ¿verdad? Del polinomio. Entonces ya sustituyendo lo que obtenemos aquí, el área, que era h entre 6,
y para el QY, que era esta integral de x de a, nos queda HA cuadrado entre 2. Entonces la coordenada de x del centroide es QY entre a, o sea, la integral de x de a entre dA. Entonces sería h al cuadrado entre 2 entre h entre 6, se cancelan las h y una a, y 2 y 6 pasa arriba y 12 a dividir y nos queda un medio. Entonces esta es la coordenada de x de a, de x de la entre esas dos. Muy bien. El otro tema que tiene que ver con esta sección es el de Pappus-Guldinus. Esos teoremas lo que nos dice la superficie de revolución se genera al rotar una curva plana alrededor de un eje fijo. Entonces, cuando leamos Pappus-Guldinus va a ser cuando tengamos cuerpos en revolución. Entonces, vamos a tener dos teoremas. El primer teorema nos va a calcular el área de esa superficie de revolución y el segundo teorema nos va a calcular el volumen contenido al girar ese cuerpo. Entonces, por lo general, vamos a tener cuerpos o figuras relativamente conocidas, como por ejemplo el caso de una esfera, un cono o un toroide. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, el área de una esfera, entonces, o lo que obtenemos es generalmente una línea generatriz, en este caso sería una semicircunferencia, y lo que hacemos es hacerla rotar, ¿verdad? Entonces, hacerla rotar con respecto a un eje de simetría, se va a formar entonces esa esfera. ¿Cómo calculo yo ese centroide? O esa área. Esa área entonces se calcula aplicando ese teorema. Entonces el área nos dice que es 2pi por y barra por L. ¿Quién es y barra? Es el centroide de esa línea generatriz. Entonces, si por ejemplo acá tenemos nosotros como lo hemos visto, como un alambre, entonces el centroide va a ser la distancia que existe entre el eje de rotación al centroide. Entonces en este caso era por ejemplo 2r entre pi para este caso de esta arco semicircular. Entonces el área que yo quiero obtener va a ser 2pi porque es el ángulo de rotación, o sea va a estar rotando 2pi, dando una vuelta entera, por y barra es esta distancia por la longitud de ese arco. Entonces de esta forma nosotros determinamos, por ejemplo, áreas para superficies de revolución. Entonces es bastante simple y práctico, ¿verdad? Y rápido para determinar entonces el área. Si yo tengo una superficie de revolución, su área, lo que tengo que calcular es básicamente su centroide y su longitud. Obviamente, si se compone de diferentes elementos conocidos, entonces yo lo calculo individualmente y al final obtengo el área total. El otro teorema que aplica sería para el caso del volumen. Entonces, ahora lo que tenemos en lugar de una línea, como en el anterior, que era para determinar el área, ahora lo que tenemos es un área. Entonces, en este caso, si yo quiero obtener el volumen de una esfera, va a ser entonces, por decirlo así, rellenándolo esto, que va a ser entonces, en lugar de tener una circunferencia, ahora yo tengo un semicírculo. Entonces, hacerlo rotar, determino entonces su volumen con esta misma fórmula, 2pi por y por a. La diferencia en el anterior, si vemos acá, es que el área sería con la longitud y el volumen sería con el área. ¿El área de quién? De esta superficie que estoy rotando, una distancia y barra de su centroide. Para eso ocupamos lo que vimos anterior, cálculo de centroides, por 2pi, que sería todo el ángulo que dio la vuelta. Entonces nosotros podemos calcular, por ejemplo, el área de un cono, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de quién? De un triángulo rectángulo que está acá, o de un toroide, por ejemplo, si queremos calcular el volumen de una dona o una argolla, sería entonces determinar entonces el área acá de este círculo y la distancia de su centroide con respecto al eje de rotación. Entonces sería la distancia aquí del eje hasta el centro de este círculo. Entonces esa distancia por 2pi y por el área determinamos entonces el volumen de ese toroide.
Bueno, entonces con esto terminamos lo que es la materia de la sección 5.2.